Hola, muy buenos días jóvenes. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 15. Y en esta oportunidad, vamos a dar un resumen de la unidad correspondiente a las primeras civilizaciones. Por lo tanto, nuestro objetivo será recordar los contenidos de la unidad trabajada. Ya recuerden que nosotros veníamos viendo el surgimiento de los primeros homínidos hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones o las civilizaciones antiguas también como se les conoce. Por lo tanto, vamos a comenzar dando esta cronología de lo que vendría siendo el Paleolítico, la edad de piedra, ¿cierto? Donde el hombre desarrollaba la caza y la recolección, hasta el surgimiento del Neolítico o la revolución del Neolítico que tiene que ver con la creación entonces de la agricultura y por lo tanto el hombre se vuelve sedentario. Con ello la edad de los metales, ¿cierto? Que recuerden que se dan en orden cronológico el cobre, primero después el bronce y después el hierro, y cada uno de estos metales van sucediendo al otro respecto a la fortaleza, ¿cierto? A la calidad del metal que se va empleando y que incluso va a ser un factor de dominación a otros pueblos, como también nosotros lo dijimos en otra oportunidad. ¿Ya? Otro dato importante que nosotros vimos también fue lo que pasó en Mesopotamia, Sumer, la ciudad de Sumer, en el 3200 a 3100 a.C., ¿ya? Con el surgimiento entonces de los primeros signos de escritura. Por lo tanto, desde ahí en adelante comienza a desarrollarse lo que nosotros conocemos como historia, ¿ya? Por lo tanto, el surgimiento de la historia marca el límite entre la prehistoria y la historia. Otro dato importante también es que nosotros contemplamos que hace unos 4 millones de años atrás comienzan a aparecer las primeras especies de primates que logran caminar de modo erguido, ¿ya? Después, más adelante, hace unos 3 millones de años atrás, comienza entonces el inicio del Paleolítico. Hace unos 2,5 millones de años atrás comienzan las primeras especies del Homo, ¿ya? Es decir, de los primeros homínidos, las primeras especies que se van a separar entonces de los primeros primates. Y hace unos 1,8 millones de años atrás comienzan a desarrollar estos homínidos el fuego, y ya hace unos 300 años de atrás entonces tenemos la aparición de la especie Homo sapiens en África. Bueno, también nosotros recordamos a la primera especie de homínidos que se desarrolló principalmente en África, y esta primera especie de homínidos correspondían al Australopithecus afarensis, y que recuerden que nosotros dijimos que se le puso el nombre de Lucy a los restos fósiles que se encontraron en África, ¿ya? Y que corresponden aproximadamente a unos 5 a 6 millones de años en África ecuatorial, ¿ya? Recuerden que desde ahí entonces en adelante se entiende como teoría que la especie humana comienza en África, porque es ahí donde se encuentran los primeros restos fósiles de estas primeras especies. Lo que no quita que puede, en algún momento, en alguna eventualidad, cambiar esta teoría si se encuentran restos fósiles más antiguos que los de Lucy, ¿ya? Bueno, recuerden que también nosotros vimos que existe una clasificación, ¿cierto? O especies de Homo, ¿ya? Durante el proceso de hominización. Como les dije, el primer Homo encontrado vendría a corresponder al Australopithecus afarensis, luego al Homo habilis, al Homo erectus, al Homo sapiens neandertal, al Homo sapiens sapiens, que vendría siendo la última especie de Homo que nosotros también nos consideramos parte, ¿ya? Nosotros ya vimos, ¿cierto?, cada una de las características de estas especies de homínidos. Recuerden que la teoría de la hominización o de la evolución del hombre proviene más bien de lo que propone Charles Darwin, ya en el siglo XIX. Y que Charles Darwin dice que los homínidos, ¿cierto?, esta clase de primeros humanos, se van adaptando al medio, ¿ya?, al medio geográfico al que se encuentran. Por ejemplo, el hecho de que en las llanuras africanas se hayan extinguido los árboles grandes, ¿cierto? Las selvas, hace que los primeros homínidos tengan que caminar erguido para estar atento a digamos, a los peligros, ¿ya?, que pueden estar en las llanuras, ¿ya?, en los pastizales de África. Por lo tanto, Charles Darwin dice que el hombre se va adaptando al medio. En la economía,
recuerden que nosotros dijimos que en el Paleolítico, que vendría siendo esta historia antes de la escritura, ¿ya? Entonces por lo tanto hablamos de prehistoria, se basó principalmente en la caza y en la recolección y en los instrumentos líticos, es decir, los instrumentos basados en piedras lascadas, ¿ya? En piedras mediante los golpes, ¿cierto? Se van sacando estos filos muy precarios y con esto se van haciendo herramientas que van a ayudar a la caza y a la recolección. Esto, ¿cierto? También va a provocar las migraciones de estos homínidos que recuerden que yo les dije que van a tener que migrar de vez en cuando debido a la búsqueda de nuevos alimentos y con esto entonces surgen lo que nosotros estudiamos como las hipótesis o las teorías del poblamiento americano, que existen muchas, la más digamos, reconocida, la más aceptada hasta el día de hoy, es la ruta del estrecho de Bering, que se da entonces en este puente de hielo, entre comillas, que se da por Siberia al norte de América, ¿cierto? Porque esta ruta se encontraba congelada, producto de la última glaciación, donde el hombre entonces pasa caminando por este estrecho de Bering, por este puente de hielo a América. Pero hay otras más, como por ejemplo la ruta que se plantea de que el hombre pasa por las islas de la Polinesia a América, o incluso algunos que desde Oceanía el hombre pasa a la Antártida y luego al sur de América. Son algunas de las teorías entonces del poblamiento americano que como teoría también podrían cambiar en cualquier momento. Luego hablamos de esta revolución neolítica, ¿ya? Esta revolución de la agricultura, donde el hombre entonces pasa a formar parte de un nuevo sistema, digamos, social de vivienda que vendría siendo el sedentarismo. Recuerden que con esto también comienzan a aparecer las primeras civilizaciones, gracias al neolítico y a la agricultura y al sedentarismo, entonces el hombre se puede proponer a crear nuevas ciudades en un lugar determinado. Y con esto, en Sumer, comienzan entonces las primeras grandes civilizaciones, Mesopotamia, y con ello también las primeras escrituras. Y en las civilizaciones antiguas, recuerden que existían ciertas características materiales en primera instancia, como el urbanismo, las murallas, los templos, los palacios, los canales de regadío que van a ser sumamente importantes, el uso de la rueda y la metalurgia, sobre todo entendiendo que estamos en una, digamos, periodo de los metales que nosotros también estudiamos, ¿ya? Y también existen avances en lo organizacional que tiene que ver con el surgimiento de los estados, los gobiernos centrales, los imperios, los monarcas, las leyes. Recuerden, por ejemplo, que nosotros estudiamos el ojo por ojo en Mesopotamia, ¿cierto? La especialización y la división del trabajo, la jerarquía social. Recuerden que nosotros también estudiamos que en las civilizaciones se da algo muy similar, en las primeras civilizaciones que tiene que ver con esta estratificación social, donde en la cima estaba el emperador o el rey o el faraón, ¿cierto? Dependiendo de la civilización que nos encontremos. Y después más abajo se van desarrollando otras clases sociales hasta llegar a los esclavos, ¿cierto? La religión oficial, que muchas veces la religión, recordemos que se tendía a confundir con la política, el desarrollo científico y el ejército profesional, ¿ya? Bueno, también dijimos que las primeras civilizaciones se desarrollan principalmente en esta parte, ¿ya? Tomando en cuenta también la civilización china, que va a estar un poco más alejado, India, y obviamente las civilizaciones americanas, que va a ser foco de estudio de la próxima unidad entonces. Pero hay que poner ojo acá, porque en esta parte, ¿ya? Se desarrolla lo que nosotros conocemos como creciente fértil, ¿cierto? Ya sea en Mesopotamia y en Egipto. Es por esta razón que debido a los ríos que se encontraban en esta zona, por eso se conocen como civilizaciones fluviales, se da una condición sumamente importante para la agricultura. Y es por eso que es ahí, en ese sector, donde comienzan las primeras civilizaciones. Se llama creciente fértil también porque tiene la forma entonces de una luna en término creciente, ¿cierto? Bueno, las civilizaciones fluviales se conocen, como ya lo dijimos, como las primeras civilizaciones que se dan en esta parte, ¿ya? Principalmente en el creciente fértil,
y obviamente se conocen como civilizaciones fluviales por la importancia que tiene el origen debido a la cercanía de los ríos o de fuentes fluviales, ¿ya? Por ejemplo, en Mesopotamia tenemos a los ríos Tigris y Éufrates, en Egipto al río Nilo, obviamente, ¿cierto? A la India al río Indo, y a China, perdón, a los ríos Amarillo y el río Azul. Ya, estos son los ríos correspondientes a cada civilización que van entonces a tener importancia en el surgimiento y en el desarrollo de cada una de estas. También hablamos de que estas civilizaciones o este ambiente, ¿cierto? O este periodo neolítico va a pasar por la edad de los metales. Que nada más que, ¿cierto? El desarrollo de cada uno de estos metales, el cobre en primera instancia, luego el bronce que va a tener una resistencia mucho mayor y luego la edad del hierro. Ya que cada una de estas edades, y dependiendo, ¿cierto? De la civilización que desarrolle más rápidamente estos metales, va a poder incluso tener un poder para dominar a otras civilizaciones que se encontraban en edad de los metales mucho menores o incluso que no se encontraban en la edad de los metales. ¿Ya? Ojo, ¿y qué pasaba en nuestras tierras americanas para la misma época? Bueno, mientras yo les puedo adelantar que se encontraban ciertas civilizaciones desarrollándose también, ¿ya? En América se desarrolló la civilización olmeca, ¿ya? En Mesoamérica, y en los Andes centrales la cultura chavín, ¿ya? Estas culturas van a, desenvolverse después o desarrollarse en lo que nosotros vamos a conocer como las primeras grandes civilizaciones americanas e incluso los primeros imperios como el Inca y el Azteca, que también van a ser fuente de estudio en nuestra próxima clase. Para finalizar, quisiera terminar con esta preguntita: ¿qué proceso se veía en América durante el desarrollo de las civilizaciones? Bueno, esto nosotros lo vamos a desarrollar en la próxima clase consultiva y posteriormente en la clase grabada en las que vamos a abordar entonces las civilizaciones americanas y el surgimiento de las civilizaciones clásicas en la historia universal. Bueno, jóvenes, con eso terminamos la clase del día de hoy de la sesión número 15. Muy atentos entonces a las clases consultivas, lleguen con aportes, con dudas, ¿cierto? Con comentarios y nos vemos para esa oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.